Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso con el resumen del UFC 303 de Pereira vs Prochazka 2 y estamos grabando este evento de manera en vivo, por decirlo así. Esto es previa a que suceda el evento, el cual sucedió el 29 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas con 13 peleas que van a estar cargadas de mucha acción. Va a ser algo increíble, así que esperemos que no nos decepcionen y que tengamos resultados bastante espectaculares. Y recuerda que si se quieren ir a una pelea en específico, aquí abajo en la descripción encuentran en qué momento hablo de cada una de las peleas. Y no olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC, porque estamos formando una comunidad muy increíble. Quiero dar un enorme agradecimiento a todos los que se están uniendo a este humilde proyecto, porque el apoyo ha sido algo más que increíble de verdad y se los agradezco de corazón. Así que bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al resumen del UFC 303 de Pereira vs Prochazka 2. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso gallo con la pelea de Ricky Simón versus Vinicius Oliveira, una pelea bastante entretenida, pero sinceramente me sorprendió el poco desempeño que tuvo Ricky Simón. Se me hizo que tuvo un desempeño que dejó mucho que desear. Sentí que iba a salir un poquito más agresivo ante Vinicius Oliveira, quien claramente tenía toda la ventaja en el striking, y pensé que iba a ser un poco más agresivo con su lucha, además de que ya demostró tener bastante guante, pero el brasileño lo estuvo manejando de una manera perfecta. Por ahí también estuvo viendo algunos fallos por parte de Oliveira, porque se estaba confiando demasiado y como que le estaba faltando un poco de respeto a Simón, y vaya que se estuvo tragando varios golpes gracias a esto. Pero en general creo que Vinicius Oliveira le estuvo pasando por encima del striking, además de que le estuvo defendiendo todos los derribos. De hecho, de 11 intentos de derribos, únicamente concretó 2, de los cuales rápidamente se recuperó y se fueron otra vez a la pelea de pie. Y fue bastante impresionante porque Vinicius Oliveira no solamente hizo eso, sino que al final del tercer round decidió conseguir un derribo. Pero pues fue una pelea bastante entretenida. Me da mucha curiosidad el estilo de Vinicius Oliveira, es un poco curioso, hay varios fallos, tiene bastante potencial, pero bueno, ya veremos si sigue mejorando y creciendo, y principalmente madurando, porque sí tiene varias cosas que trabajar. Pero bueno, está iniciando de una manera bastante bien con una victoria por decisión unánime en la división de peso gallo. Avanzamos con la división de peso mosca con la pelea de Rey Suruya versus Carlos Hernández, una pelea muy interesante a ras de lona, y es cierto que no tuvimos mucho intercambio en la pelea de pie, pero me gustó mucho todo lo que estuvimos viendo con la lucha. Estuvimos viendo de verdad varios intentos de sumisión por parte del japonés. Me gustó bastante en ese sentido porque era muy versátil, era muy rápido y se ve que tiene mucho talento, pero por ahí necesita ajustar ciertas cosas, porque sí mostró varios espacios en los cuales pudo haber aprovechado de una mejor manera ante Carlos Hernández, aunque a decir verdad, Carlos Hernández estuvo haciendo un trabajo muy bueno defendiéndose de los intentos de sumisión de Rey Suruya, y cada vez que conseguía el derribo pues rápidamente trataba de salirse de esta posición. Y me gustó también el desempeño de Carlos Hernández, pero sinceramente pensé que iba a ser un reto mayor para Suruya el enfrentar a Hernández, pero Suruya está demostrando que tiene el suficiente talento para empezar a retar a los peleadores de la UFC e inició su carrera de una manera bastante buena. De hecho, estoy bastante interesado en ver cómo se desarrolla su carrera, porque vi bastante talento a ras de lona, como bien les había mencionado, pero por ahí insisto que hubo ciertas situaciones curiosas que dije yo no sé por qué hizo este movimiento, pero bueno, tal vez en un futuro ya estaremos viendo más de este peleador. Pero sí, está iniciando su carrera en la UFC con el pie derecho al conseguir una decisión unánime con un 29-28 ante Carlos Hernández en la división de peso mosca. Seguimos en la división de peso completo con la pelea de Andrea Arlovski versus Martín Buday, una pelea que dejó mucho que desear, y más del lado de Martín Buday, porque pues hasta cierto punto vimos un desempeño bastante, sinceramente no sé ponerlo en palabras amables, pero bueno, fue una pelea lenta, no vimos nada de acción. Estábamos esperando un poquito más de intercambio en la pelea de pie. Andrea Arlovski es un poco más entendible el hecho de que haya ideado esta estrategia de tratar de ganar por medio del clinch y del boxeo sucio, porque como ya sabemos tiene 57 peleas profesionales, 58 con esta, y es normal que no tenga el mismo cardio, que no tenga el mismo guante y todo eso, y al mismo tiempo eso nos hace pensar el hecho de si ya debería retirarse, pues porque ya llega a ser una carga muy pesada el estar en esos enfrentamientos, y a decir verdad pues sí llega a ser más castigo innecesario para el cuerpo. No estoy tan seguro de qué tanto valga la pena, además de que si nos deja pensando en varias cosas, entonces ya veremos qué decisión toma Andrea Arlovski. Y por parte de Martín Buday, es un peleador que no es un peleador joven como tal, pero sí tiene una carrera corta, y el hecho de que esté dando estos desempeños que donde no consigue absolutamente nada pone en riesgo muy fuerte su carrera, porque en la UFC justamente lo que están buscando son peleadores que destaquen, son peleadores que estén prometiendo algo todo el momento, y Martín Buday simplemente no pudo dar este espectáculo que todos
estábamos esperando contra un veterano que pues prácticamente va de salida. Entonces una pelea que nos dejó con más cosas negativas, fue una decisión dividida. Pero bueno, a final de cuentas Martín Buday se está llevando la decisión dividida en la división de peso completo. Continuamos en la división de peso paja femenil con la pelea de Michelle Waterson Gómez versus Gillian Robertson, y vimos un total dominio por parte de Gillian Robertson, y como les había mencionado en la previa, parece que esta peleadora está llegando a su prime, viene muy agresiva, muy dominante a ras de lona, y pudimos ver un tiempo de control de 12 minutos y 34 segundos, algo muy impresionante, donde Michelle Waterson Gómez, a pesar de ser una de las peleadoras más experimentadas, no se pudo defender, y eso que sí le estuvo complicando pues el trabajo a Gillian Robertson como tal, pero pues en general no pudo salir de su tiempo de control porque Robertson estuvo haciendo los ajustes justos y necesarios para complicarle toda la pelea, y a final de cuentas tuvimos una pelea muy dominante por parte de Gillian Robertson con un 30-27 y un 30-26 que se está llevando la decisión de una forma más que impresionante. Pero también tenemos que hablar que Michelle Waterson Gómez se está retirando de la UFC, y Jesucristo hermano, los sentimientos hermano, y esto es algo también que nos encanta de la UFC porque hay mucho corazón, pueden ser peleas pero hay mucho corazón de por medio, y esta veterana pues ya venía de una racha bastante negativa, pero la verdad es que sí entregó muchas cosas dentro de la UFC y se aplaude mucho y se agradece, así que al momento que está tomando esta decisión y está emprendiendo este nuevo ciclo en su vida, pues se le desea absolutamente todo lo mejor, así que un fuerte aplauso por Michelle Waterson Gómez, quien es una gran peleadora y de verdad mucho éxito, mucha suerte, y que sea muy feliz en su vida porque se está retirando a lo grande dentro de la UFC, así que un fuerte aplauso por ambas peleadoras porque fue una muy buena pelea. Así que sí, Michelle Waterson Gómez se retira de la UFC en la división de peso paja femenil. Seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Peyton Talbot versus Yanis Gebogi, y de verdad que tardaron más en salir a hacer la presentación en que la pelea acabara, porque la pelea únicamente duró 19 segundos de una forma más que espectacular. Peyton Talbot únicamente necesitó 2 golpes para acabar esta pelea, y fue algo tan increíble que Yanis Gebogi ni siquiera sabía en dónde estaba, y con esto consiguió una victoria más. Está poniendo su nombre más en alto, es la nueva generación, de verdad que está causando un impacto más que descomunal dentro de la UFC, y estamos esperando cosas muy grandes de él, y va a ser impresionante lo que va a poder desarrollar a lo largo de su carrera, porque recordemos que está iniciando su carrera, o sea, realmente no tiene mucho tiempo desde que vimos su debut, y desde su debut pudimos ver que iba a ser un talento en crecimiento, y vaya que lo está demostrando una vez más, porque qué forma de acabar con Yanis Gebogi. Repito, solo 19 segundos y no se requiere mayor análisis, porque vaya forma de finalizar de Peyton Talbot, y se está llevando la victoria en la división de peso gallo, y ya está pidiendo nombres más grandes, y va a ser interesante ver cuánto tarda por el título, porque recordemos que este peleador es muy humilde, es muy centrado, tiene los pies en la tierra y va aprendiendo poco a poco. Entonces creo que le espera un futuro bastante grande a Peyton Talbot, quien está consiguiendo una victoria más y de seguro se está llevando un bono bastante grande. Continuamos con la división de peso pluma con la pelea de Charles Jourdain versus John Silva, y vaya que estoy impresionado por el desempeño de John Silva, porque demostró una vez más que lo que le hizo Westin Wilson no fue casualidad. De verdad que está demostrando mucho talento, está demostrando ser muy preciso y tener mucha potencia en el golpeo, y el brasileño se está alzando como un peligro en la pelea de pie, porque Charles Jourdain es un peleador que jamás había sido noqueado. Entonces con eso sumado a su experiencia pensé que iba a ser una pelea que iba a poder manejar, pero el brasileño le pasó totalmente por encima, que a decir verdad a favor de Charles Jourdain. Al inicio de la pelea sí se estaba viendo un poquito más dominante, pero el brasileño estuvo siendo preciso, no sino lo que le sigue con su golpeo, y yo creo que John Silva va a ser todo un personaje. Ahora sí tengo más certeza acerca de su habilidad. Pensé que lo que había logrado con Westin Wilson no iba a ser tan fácil que lo replicara, pero me está demostrando mi error, y ahora estoy viendo el peligro que John Silva representa en la UFC, y qué forma de ser. Insisto mucho en la palabra precisión, porque fue preciso y fue potente contra Jourdain, y John Silva simplemente de esta forma de impactante en el segundo round se está llevando la victoria en el primer minuto a los 22 segundos con este super knockout, con este uppercut conectado de forma perfecta en la división de peso pluma. Avanzamos con la división de peso pluma con la pelea de Cub Swanson versus Andre Fili, una pelea muy cerrada, y vaya que nos costó mucho hacer el análisis de esta pelea
al inicio, porque Cub Swanson y Andre Fili tienen estilos muy parecidos, ambos son buenos en el striking, pero también hay que decir que ambos no venían de una situación tan favorable, y al final de cuentas Andre Fili fue quien salió victorioso debido a que estuvo aprovechando bastante bien con el contragolpeo, pero a decir verdad, Cub Swanson lo estuvo cachando varias veces y lo estuvo desateando de una forma bastante fuerte, que casi terminaron finalizando Andre Fili, pero fue muy inteligente y utilizó su experiencia para que cada vez que estuviera en una situación desfavorable pues se iba al clinch y así se podía recuperar un poco del daño que recibió por parte de Cub Swanson. Pero en general creo que fue una pelea cerrada, creo que se pudo haber ido para cualquier lado, pero es cierto que Andre Fili sí estuvo siendo como un poco más efectivo en el contragolpeo, estuvo siendo un poco más activo en este sentido, pero también Cub Swanson estuvo conectando bastante fuerte, así que como les digo, una pelea cerrada. Y otra vez entramos en la importancia en cuanto a la percepción de los jueces, porque hay ciertos factores que se califican de cada pelea y cada juez le da un valor diferente a estos aspectos. Entonces por eso es que tenemos este tipo de situaciones que muchas veces hace de enojar a los fanáticos, pero bueno, es parte del juego. Creo que la estrategia de Andre Fili fue correcta, creo que tiene bastante presente que ya no tiene el mismo aguante con su mandíbula, y Cub Swanson tiene bastante poder. Me gustó también de Cub Swanson que estuvo siendo bastante agresivo, y al final creo que la combinación del tipo de control con el golpeo fue lo que le terminó dando la victoria a Andre Fili, quien se está llevando la victoria en una decisión dividida en la división de peso pluma con una pelea bastante cerrada. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares, o creo que eso es porque ha habido 1001 movimientos con la pelea en la división de peso mediano, con la pelea de Joe Pyfer versus Marc-André Barriault, y esta pelea acabó mucho antes de lo que nosotros esperábamos, porque qué manera de finalizar la de Joe Pyfer. No le tardó nada de conseguir esa victoria ante Barriault, lo conectó con una combinación de una derecha fuertísima, la cual pues básicamente tuvo un efecto más o menos retardado, porque Barriault sí lo sintió y se estuvo desplazando un poco, pero después ya no pudo hacer absolutamente nada más. Joe Pyfer le terminó cerrando la salida y lo terminó de rematar, algo que terminó con un knockout muy impresionante, y Marc-André Barriault ni siquiera pudo conectar un solo golpe efectivo, no pudo conectar absolutamente nada. Es algo bastante impresionante, y Joe Pyfer está consiguiendo una victoria contundente, y había dicho pues que quería regresar a la senda de la victoria, y lo está haciendo a lo grande, porque Marc-André Barriault, a pesar de que no es un peleador de los más peligrosos en el striking de esta división, sí es un veterano. Entonces ganarle de esta manera pues vaya que está mandando un mensaje, y podemos ver que Joe Pyfer puede mejorar, pero vamos a seguir esperando a ver qué tal le va ante un peleador que pueda alargar la pelea, así que ya veremos que si sigue mejorando su juego. Pero de momento vaya que se está redimiendo con este knockout tan fuerte ante Marc-André Barriault en la división de peso mediano, el cual sucedió en el primer round al minuto con 25 segundos de una forma espectacular. Y qué poder tienes, Joe Pyfer, de verdad, qué miedo, amigo mío. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso welter con la pelea de Ian Machado Garry versus Michael Venom Page, una pelea que nos dejó mucho que desear. De verdad que fue bastante aburrida esta pelea. Nosotros estábamos esperando un gran espectáculo por parte de dos buenos strikers, pero Ian Machado Garry se vio bastante superado en el striking. De hecho, Michael Venom Page fue quien estuvo conectando los mayores golpes en la pelea de pie, y entonces Garry se tuvo que adaptar a su juego y tuvo que buscar la pelea a ras de lona. Estuvo ganando con el tiempo de control, y básicamente fue lo único que consiguió, porque es cierto que casi concretó una mataleón, pero a partir de eso no consiguió nada de daño, y pues fue básicamente lo que nosotros le llamamos y que tanto odiamos, el tiempo de control basura, porque no pudo conseguir ningún intento de sumisión, no castigaba con el Ground Pound, no conseguía absolutamente nada más. Entonces simplemente Ian Machado Garry aseguró la pelea, porque se vio altamente superado por el talento de Malcolm Page en la pelea de pie, porque se estaba viendo más rápido, estaba conectando muy fácilmente Michael Page, pero pues al final de cuentas son las artes marciales mixtas. Entonces también Venom Page debió de tener un poco más de defensa a ras de lona, debió de tener un poco más de defensa en los derribos, porque eso fue lo que le terminó costando la pelea, ya que Garry consiguió 7 minutos de tiempo de control. Y como les digo, pues fue una pelea inteligente por parte de Garry, porque si te ves superado en el striking es obvio que se iba a ir a ras de lona, pero de que fue una pelea aburrida, fue una pelea bastante aburrida. Y pues Machado Garry parece que se sigue salvando, y Michael Venom Page, bueno, pues todo el hype que traía dentro de la UFC parece que lo perdió de una manera bastante fuerte. Continuamos con la división de peso gallo femenil con la pelea de Mayra Bueno Silva versus Macy Chiasson, una pelea muy buena. De hecho fue muy entretenida lo poco que duró, hubo mucho intercambio, salieron bastante determinadas ambas peleadoras para pues tratar de conseguir el knockout, porque vaya striking que estuvimos viendo por parte de ambas peleadoras, y en general creo que Bueno Silva es quien estaba sacando la mejor parte al inicio, pero fue más o menos a la mitad
mitad del primer round cuando empecé a ver a Macy Chiasson que estaba conectando con mayor contundencia, y a pesar de que pues sí, Chiasson estaba recibiendo bastantes conectes por parte de Bueno Silva, me parecía que el impacto que estos golpes tenía era mínimo porque Chiasson no mostraba ningún tipo de daño, no mostraba ningún tipo de santeo o algo que le perjudicara la pelea, y por parte de Bueno Silva ella sí se empezó a ver con mucho daño en el rostro. Fue bastante impresionante la fuerza que tenía Macy Chiasson, y ya en la previa habíamos dicho de que Macy Chiasson es una peleadora que es buena en la lucha, es bastante fuerte, y a final de cuentas también lo terminó demostrando contra Bueno Silva porque consiguió un derribo, y a partir de ahí fue el inicio del fin, porque con el Ground and Pound consiguió la victoria ya que conectó un codazo muy fuerte al rostro de Bueno Silva y empezó pues a sangrar de una forma bastante bestia porque fue en un área muy peligrosa, y a partir de ahí pues fue el inicio del fin porque ya no la dejaron continuar con la pelea debido al daño que había recibido. Y pues es cierto que lo primordial es la salud y la seguridad de las peleadoras, pero qué forma de conectarle ese codo. De verdad creo que fue una victoria más que válida por parte de Macy Chiasson, y Bueno Silva estaba más que enojado por haber recibido esta detención médica, pero la verdad creo que estaba bastante justificado. El impacto fue bastante fuerte y el daño era más que claro, entonces lo lógico era que Macy Chiasson siguiera castigando esa zona, así que muy posiblemente le terminaron salvando de que terminara mal herida, y pues nos quedamos con un desempeño muy espectacular por parte de Macy Chiasson, quien cada vez se está acercando más a la oportunidad por el título. Y por parte de Mayra Bueno Silva, bueno, va a tener que trabajar unas 3 o 4 peleas más porque ya está perdiendo todo el hype. Avanzamos con la división de peso semi pesado con la pelea de Anthony Smith versus Roman Dolidze, una pelea que también nos decepcionó bastante debido a que el desempeño de Anthony Smith no fue nada de lo que nosotros esperábamos, y Roman Dolidze tampoco se vio tan espectacular. De hecho, el único momento destacable de esta pelea fue en el segundo round, donde Roman Dolidze casi consigue una finalización, pero de decir verdad, Anthony Smith es un peleador que pues no tiene tanto guante como lo tenía antes, pero nosotros estábamos un poco esperanzados de que saliera un poco más activo, de que saliera con un poco más de energía, pero sinceramente no se vio presente en la pelea, simplemente fue a participar y ya está, pero no se vio en ningún momento como que tuviera estas ganas de conseguir la victoria, únicamente estaba ahí pues para cumplir con el contrato y ya está. Realmente no vi nada por parte de Anthony Smith, nada impresionante. Por ahí estuvo conectando algunos golpes, pero en general Roman Dolidze fue quien estuvo dominando durante toda la pelea, y de hecho pues también es algo curioso porque Roman Dolidze estuvo peleando en una división que no le correspondía, entonces también iba a ser algo curioso ver qué tan bien se desempeñaba en esa división, y sinceramente no me impresionó tanto su actuación. Yo esperaba un poco más de agresividad por parte de Roman Dolidze, tratar de finalizar la pelea de manera temprana, aprovechar pues que Anthony Smith no es tan peligroso como lo solía hacer antes, y por parte de Anthony Smith pensé que iba a ser un poco más inteligente de utilizar más esa experiencia, pero yo insisto en que posiblemente ya esa emoción que teníamos después de que le ganó Petrino ya pasó. Creo que realmente fue un golpe de suerte y pues nos está dejando con muchas incógnitas Anthony Smith de qué vas a hacer ahora, porque había dicho que tenía ciertos planes para llegar por el título si le ganaba a Roman Dolidze, pero ya que está enfrentando una derrota pues poco más podrá hacer en su carrera de la UFC. Algunas peleas llamativas, pero sí es bastante de cuestionarse acerca de la efectividad que tiene ahora Anthony Smith. Y por parte de Roman Dolidze pues sí tuvo un desempeño que le dio la victoria, pero no creo que haya sido un desempeño contundente. Va a ser interesante ver su desarrollo, pero bueno, de momento nos quedamos con una decisión unánime a favor de Roman Dolidze en la división de peso semi pesado. Y hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso pactado, debido a que originalmente esta pelea iba a ser contra Brian Ortega versus Diego López, pero de último momento, con 3 horas de anticipación, Brian Ortega fue removido de la pelea debido a que sufrió una lesión, que bueno, por ahí estaban diciendo que había sufrido una lesión y por ahí estaban diciendo de que se había enfermado, de que tenía temperatura o algo así. El punto es que Brian Ortega quedó fuera, y con eso sumamos un cambio más a esta cartelera. Es impresionante que hasta el último día haya existido cambios en esta cartelera, porque de verdad fue muy accidentada. Y nada más vamos a recordar brevemente que originalmente iba a pelear Conor McGregor versus Michael Chandler, y eso ya les dirá qué tantos cambios hubieron. Creo que se cambiaron como 7 peleas en total, no estoy seguro, pero bueno, fue una borrada. Y al final quien salió al rescate de la pelea coestelar fue Dan Ige, porque decidió aceptar la pelea, rompiendo un nuevo récord porque aceptó la pelea con 3 o 4 horas de anticipación. Y bien recordamos
recordamos a los hermanos Tafa que también habían aceptado una pelea con un día de anticipación y eso había sido pues algo que le voló la cabeza a los fanáticos y ahora Dan Ige lo está haciendo con 3 horas de anticipación. Y no únicamente eso, sino el hecho de que Dan Ige presentó un espectáculo muy bueno. Pensamos que iba a ser una pelea un poco más fácil para Diego López, pero se mostró con una capacidad muy buena de aguante porque estuvo recibiendo mucho castigo por parte de Diego López, estuvo aguantando todo el golpeo del brasileño y fue bastante increíble porque a nadie antes le había aguantado la pegada a Diego López. Diego López es alguien que tiene piedras en los puños y estuvo recibiendo castigos largos por parte del brasil mexicano porque conectaba combinaciones de hasta 3, 4, hasta 5 golpes en un simple intercambio. Cada vez que llegaban a una zona cerrada, Diego López le soltaba esa avalancha de golpes y Dan Ige simplemente lo estuvo aguantando y de hecho sí se veía bastante daño en el rostro de Dan Ige, pero lo estuvo aguantando bastante bien y Diego López se dio cuenta que tuvo que hacer una combinación de sus habilidades porque sabemos que Arras de Lona también tiene mucha habilidad, entonces tuvo que explotar también esa habilidad contra Dan Ige porque este estadounidense tenía mucho aguante y es cierto que pues este peleador sí tenía, me parece que 3 meses de campamento, aunque no tenía una pelea establecida como tal, pero sí tomar una pelea con tan poco tiempo de aviso es bastante impresionante que te desempeñes de esta forma también. Bueno, también pudimos ver buenos conectes por parte de Dan Ige, pero nada que pusiera en peligro a Diego López. De hecho me sorprendió que no se viera destanteado. Yo creía que la mandíbula de Diego López no era tan aguantadora porque es cierto que sí se ha visto en problemas ante ciertos peleadores cuando lo han conectado, pero mostró que ha tenido un avance, que tiene un mayor aguante. Pero algo que sí habíamos mencionado en la previa es el hecho de su cardio. Nosotros habíamos dicho de que posiblemente una de las estrategias que Brian Ortega podría utilizar era alargar la pelea porque Diego López 3 de sus 4 peleas habían acabado en el primer round, entonces era un área no tan explorada del brasil mexicano, pero pudimos ver que sí existió este desgaste debido a que pues sí, el brasil mexicano entregó absolutamente todos los primeros 2 rounds. Creo que estaba buscando la finalización, es más bien su estilo de que no le gusta dejar el papel a los jueces y sí se desgastó mucho en los primeros 2 rounds y ya para el tercer round fue totalmente un control de Dan Ige, quien también me impresiona mucho su cardio porque pues a pesar de que como les digo estuvo aguantando todo este castigo por parte de Diego López, estuvo aguantando y sí se pudo llevar perfectamente el tercer round, pero no fue lo suficiente para finalizarlo. Ya lo salvó la campana y al final pues así Diego López terminó llevando la decisión, pero insisto que es algo que debemos de observar bastante bien de Diego López. Yo creo que conforme vayan pasando las peleas va a tener una mejoría en su cardio. Creo que esta experiencia que adquirió ante Dan Ige va a ser muy valioso y que le va a ayudar a crecer, porque sí es el hecho de que es importante que tú vayas a finalizar la pelea, es importante que tú trates de buscar esa finalización temprana, pero también te puede salir en contra porque te puedes terminar desgastando y pues, le puede pasar lo que le pasó en el tercer round. Así que hubiera sido una pelea muy interesante ver cómo se hubiera desarrollado contra Brian Ortega. Sinceramente yo creía que Diego López sí se iba a llevar la victoria ante Brian Ortega, creía que iba a terminar por medio del knockout o posiblemente alguna sumisión, pero provocada por algún golpeo también que diera paso a, como les digo, a una sumisión. Pero bueno, a final de cuentas nos quedamos con la duda porque pues al parecer esta cartelera estaba salada, algo pasó por ahí que hubieron tantos cambios, pero al final de cuentas me parece que fue una pelea muy buena, fue bastante entretenida y Diego López un fuerte aplauso por su gran desempeño, pero también un fuerte, pero muy fuerte aplauso por parte de Dan Ige, que fue todo un show el que entregó todo el corazón, todo el alma, todo el cuerpo y vaya que los fanáticos se lo estamos reconociendo y la UFC vaya que le estuvo aplaudiendo a Dan Ige porque qué manera de tomar esta pelea con tan poco tiempo de anticipación, así que muy impresionante, rompiendo los récords como siempre y con este resultado nos quedamos en el peso pactado a favor de Diego López. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar en la división de peso semipesado, con la pelea por el título entre Alex Poatan Pereira versus Jiri Prochazka en la división de peso semipesado. Una pelea que estuvo más que impresionante. Nosotros sabíamos que lo más probable es que Alex Pereira terminara ganando, pero qué forma de hacerlo, de verdad que fue impresionante porque esta vez no necesitó el poder de sus puños, esta vez lo hizo por medio de una patada y nosotros lo habíamos mencionado en la previa de que Jiri Prochazka muchas veces la debilidad que tenía era su guardia, porque pues tenía una guardia que es abierta, es descuidada y pues también habíamos visto en el análisis que muchas veces Prochazka se llegaba a agachar y yo les había mencionado que Pereira debía de aprovechar este pateo a la zona media y posiblemente a la zona de la cabeza porque podía terminar consiguiendo un knockout y dicho y hecho, Poatan terminó consiguiendo este knockout impresionante. Me impresionó bastante a pesar de que, como les digo, hicimos el análisis y vimos
que era factible que Poatan hiciera esto. La verdad es que aún así me terminó sorprendiendo que utilizara esta herramienta para conseguir el knockout. Y ahora Jiri Prochazka sí sufrió esta derrota de manera contundente. No se puede decir que fue una detención temprana. Esta vez sí le dio tiempo de sobra para que Poatan le terminara de rematar. Y a pesar de ello, creo que Jiri Prochazka estuvo haciendo un papel bastante bueno. Es cierto que es un poco dudoso acerca de si hizo un mejor desempeño en la primera pelea o en la segunda, porque en la segunda pelea sí estuvo aguantando el pateo de Poatan y de hecho pues por ahí estuvo amenazando con ciertos acercamientos, pero en general creo que el dominio de Poatan fue más que claro. Y sé que lo estoy diciendo mucho, pero me parece más que impresionante que Pereira esté demostrando que puede seguir creciendo, que es una bestia, que básicamente se ve invencible. Y es cierto que nosotros sabemos las debilidades de Poatan, pero aún a sabiendas de todas sus debilidades es bastante imponente cómo está demostrando su habilidad, cómo está demostrando su dominio ante todos los peleadores, porque Jiri Prochazka no es cualquier peleador, es el rank 1 del peso semi pesado. Entonces realmente creo que cualquier otro peleador tendría muchos problemas para ganarle a Jiri Prochazka, y Poatan lo está logrando por segunda ocasión de una forma contundente. Y algo que pues sí me dio bastante tristeza fue ver el rostro de Jiri Prochazka. Jiri Prochazka se veía muy desolado, se veía bastante triste, y uno como fanático, porque a decir verdad yo admiro mucho a ambos peleadores, yo he estado a favor de ambos peleadores en sus distintas peleas. Entonces Jiri Prochazka se me hace una persona increíble, se me hace un guerrero increíble, y verlo de esta forma derrotado, y pues que se le notaba en el rostro que el dolor que sentía, la tristeza que había después de haber sufrido tremenda derrota, pues sí es algo que a todos los fanáticos creo que nos causó algún sentimiento. Y también por parte de Poatan Pereira, qué impresionante, qué forma de seguir asegurando las victorias. Y creo que por ahí de tremenda patada que le terminó conectando, ahora sí se la terminó de romper, fue increíble también eso. Y simplemente como si fuera cualquier cosa se acomodó el pie y se fue caminando como si nada, ni siquiera celebró, no hizo nada, siempre tan estoico, siempre con este carisma que nosotros conocemos de Alex Pereira, sin ni siquiera inmutarse. Fue muy admirable su comportamiento, porque pues estuvo respetando el hecho de todo lo que entregó Jiri Prochazka en ese enfrentamiento, y sí se veía como que se veía que había percibido pues el sentimiento que había tenido Jiri Prochazka. Pero bueno, a final de cuentas ambos peleadores muy respetables, pero ya veremos ahora qué depara para el futuro de Alex Poatan Pereira, porque pues está amenazando con subir de división. Actualmente en esta división hay muy pocos contendientes que le puedan hacer frente a Poatan. Por ahí están mencionando a Ankalaev, que ha estado buscando esta oportunidad por el título durante toda la vida, pero bueno, realmente la UFC no le presta mucha atención a Ankalaev. Podría ser un contendiente próximo para el título, pero Poatan Pereira le está apuntando a la división de arriba, así que ya veremos si se lo convierte en doble campeón simultáneo y el único en ser campeón en 3 divisiones. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso en su momento. Y algo que les quiero preguntar, no sé si fui el único que se espantó cuando detuvieron la pelea, cuando acabó el primer round, porque yo ni siquiera escuché que sonara el fin del primer round, y yo pensé que habían detenido tempranamente otra vez la pelea, y de hecho creo que hasta Prochazka se espantó, pero en realidad había acabado el primer round, porque recordamos que Poatan le conectó de una forma bastante fuerte, pero había sido el fin del round, lo salvó la campana. Y qué susto me llevé, la verdad, cuando de repente vi que se estaban preparando los dos peleadores. Ahí fue cuando se me pasó el susto, pero Jesucristo, no nos hagan esto de nuevo, pensé yo. Qué bueno que no fue así, pero al final pues Pereira consiguió ese knockout a los 13 segundos del segundo round, porque claramente Prochazka no se había terminado de recuperar, y si le conecta tremenda patada pues mucho menos. Pero bueno, gran desempeño por parte de Alex Poatan Pereira, que se queda como el campeón de la división de peso semi pesado y como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Y con eso finalizamos el resumen del UFC 303 de Pereira vs Prochazka, evento que tuvo lugar el 29 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Una cartelera muy entretenida, con mucha acción, con varias cosas que tuvimos que hablar. Vaya que tuvimos varias sorpresas y desempeños espectaculares, algunas controversias por ahí. Y en cuanto a las predicciones, nos fue bastante bien. De 13 peleas tuvimos 9 aciertos y 3 errores, y nos quedamos con un no contest porque la pelea de Diego López, a pesar de que habíamos dicho de que él iba a ganar, pues el análisis fue contra Brian Ortega. Entonces no vamos a hacer trampa, no nos vamos a achacar esa predicción, pero sí nos quedamos con 9 aciertos de 13 peleas, que bueno, en teoría fueron 12, pero bueno, ustedes me entienden. Y recuerden que si les gustó este episodio, no olviden de dejar su like, su comentario con toda la buena vibra, y suscribirse, además de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla_UFC, si quieren formar parte de esta gran familia amante de este gran deporte, de esta gran compañía, porque de verdad es algo increíble. Estamos formando una comunidad única de verdaderos fanáticos de que nos gusta el análisis, que nos gusta hablar de todo lo que pasa en esta compañía. Así que
si tú eres un verdadero fanático, no lo dudes más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como en casa, y un enorme agradecimiento por todos los que están creyendo en este humilde proyecto porque cada día somos más y más, así que muchas gracias chicos porque son increíbles. Y recuerden que la siguiente semana no vamos a tener evento, de hecho vamos a tener evento hasta el 13 de julio. Y mi pregunta para ustedes es, ¿y ahora qué hacemos sin la UFC? Ya veremos por ahí si estamos subiendo algún video al canal, y así que si no se lo quieren perder, como ya les dije, váyanse a todas las redes sociales. Y ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.